Shalom, Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Besat Hashem, en la página 23 del tratado de Baba Metzia. Nosotros vimos en la Mishnah otro de los casos en los cuales uno que se encontraba ese tipo de objetos se los podía quedar. Dice, Kerihot, Bereshut Rabbim, Hareelu Shelo. Es decir, montones pequeñitos de cosecha o paquetitos de cosecha que están en la calle, te los puedes quedar. Dice la Gemara, Amar Rabba, dijo Rabba, Gafilo Bedabash Yeshbo Siman. Incluso que tengan una señal, estos montoncitos, te los puedes quedar. ¿Por qué? Porque están en la calle. Explica la cámara. Alma casaba Rabba, entonces ¿eso qué quiere decir? Que piensa Rabba, Simán Heasu y Lidares, los ave Simán. Un Simán, una señal que está hecha o que está en tal posición que va a ser pisoteada, no se considera una señal. Rabba Amar, lo shanu el abedabar shem bo Simán. Dice, no, Rabba discute con Rabba. Y dice, no, lo que dijo aquí la Mishnah es solamente cuando no tienen simán. Abal, vedaba sheyesh bo simán, pero si tiene un simán, hayab lachris, tienes que proclamarlo. Alma casaba Raba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Raba, ¿qué es lo que opina? Simán, heazui lidares. Hebe simán, que un simán, aunque vaya a ser pisoteado, se considera un simán. ¿Por qué? Porque los dueños no se desesperan de ello. Se apoyan en ese simán. Veika de matne leha shamata pe nafsha. Y hay quienes enseñaron esta discusión por sí misma sin vincularla con nuestra Mishnah en sí. Es decir, Simane Azul y Dares, Rabba Amar lo Habe Simán, Rabba Amar Habe Simán, un Simán que va a ser pisado, que va, ¿sí? Entonces, Rabba dice, lo Habe Simán, no es un Simán, y Rabba dice, sí es un Simán. Pregunta la Gemara sobre Rabba en nuestra Mishnah, Tnan fue enseñado que dijo, esos montoncitos en el dominio público te los puedes quedar. Dice, y en la Mishnah explica, perdón, y en la Mishnah siguiente aprendimos que en que encuentra montoncitos, Bereshut Yahid, en el dominio privado, Notel, Umahris, tiene que tomarlos y proclamar que los encontró. Ejidame, ¿cómo sería esto? Y de Led Behusiman, si son que no tienen un signo, Bershutejid, Mai Magnid. Entonces, en el dominio privado, ¿qué es lo que va a proclamar? Es decir, cuando lo proclame, ¿sí? ¿Qué es lo que va a proclamar? Que de Sheyohal Habealim Latet Ba Siman Sheishelo. Es decir, ¿qué es lo que va a poder venir el dueño a traer como una señal de que eso era suyo? El alab. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De Id Beusiman. Es decir, que no tienen Siman. Que tienen Simán, perdón. Antes era si no tienen Simán en el dominio público, en el dominio privado. Ahora, aquí, ¿qué decimos? Cuando sí tienen Simán. Bekatane, y aquello que fue enseñado ahí en la siguiente Mishnah, Bereshut Rabim, Harelu Shelo, que si es en el dominio privado. Entonces se lo puede crear. Alma, ¿qué quiere decir? Simán es azul y dares. Lo sabe Simán, un Simán que va a ser pisoteado. No se llama un simán. Tiyufta de Raba, eso es una oposición por la opinión de Raba. Amar, lejar Raba, ¿qué te va a decir Raba? Leola, Delet, Beusiman. Estamos hablando que no tiene encima. Udeka Amart, y aquello que tú preguntaste, Bishute Yahid, Mai Mahriz, en el dominio público, ¿qué es lo que va a proclamar si no tiene simán? Mahriz, Makom, él dice, encontré en tal lugar, y la persona que perdió va a decir, ah, eso es lo que yo perdí en ese lugar. Ve Rabá y Rabá Amar, Mekom lo ave Simán. Rabá, en cambio, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué no dice lo mismo que Rabá? Porque para Rabá el lugar no es un Simán. ¿Por qué? Porque en ese lugar pueden perder varias personas sus objetos. Trae la Gemara que y dice que ya discutieron Rabá y Rabá si el lugar en sí es una señal o no. De Idman, así fue dicho. Makom, el lugar, Rabba Amar, lo Abesimán, Rabba Amar, Habesimán. Para Rabba, el lugar no es una señal, y para Rabba sí es una señal. Dice la Gemara, Tashma, ven y escucha. Kerijot, esos montoncitos de
cosecha que dijimos, Bershut Rabim en el dominio público, Harelu Shelot, lo puedes quedar, Bershut Yahid, no te lo majris, pero si es en el dominio privado, tienes que tomarlos y proclamar que lo encontraste. Veja, veja alumot, es decir, alumot, son como los fardos de espigas. Ben Bershut Rabim, Ben Bershut Yahid, no te lo majris, ya sea en el dominio público o privado, tienes que tomarlo y proclamar que lo encontraste. Rabá, que dice que el motivo de que encontró es porque encontró esos montoncitos en el dominio público, ahí es donde se lo puedes quedar. ¿Por qué? Porque esa señal que tenía ya fue pisoteada y ya se perdió. Eji metaresle. Entonces, ¿cómo explica este tema de las espigas, de los fardos? Dice, Berraba, que estableció Sheeno Mahzir eta Kerihot, Davka Keshem Bahem Siman. Es decir, que no estamos hablando de las que tomó esa cosecha más que cuando tiene Simán. Eji Metaresle, como vamos a explicar ese tema de las alumot, de los fardos de espigas. Dice la Gemara, Rabá Metares Letame, Rabá lo explica según su punto de vista. ¿Qué dice? De Simán. Es decir, que el motivo por el cual tiene que proclamar esas kerijot, esos montoncitos de cosecha en el dominio privado, ve simán, ¿por qué? Porque tiene un simán, tiene una señal. Verraba metales de tame, y Raba explica según su punto de vista, bemakom, sheyesh, perdón, bemakom, es decir, ¿cuál es la señal? El lugar en sí. Rabá Metares Letame Besimán. Rabá explica según su punto de vista por el lugar, Ujerijot, Benshut Rabim, Harelu Shelo, y esos montones de cosecha que están en el dominio público, te los puedes quedar, incluso que tengan un simán. ¿Por qué? Mishum de Midrasa. ¿Por qué? Porque los van a pisotear, la gente va a pasar por ahí, le va a dar patadas sin verlo y va a tirar abajo el simán, esa señal que él hizo. Ahora, Bershuta Yahid, pero si está en el dominio privado, Notelu Mahriz tiene que tomar la cosecha esa y proclamar de lo midrasa, porque no la van a pisotear. Vea Lumot y esas espigas. Ben Bershuta Yahid, Ben Bershuta Yahid, ya sea en el dominio público o en el dominio privado, Notelu Mahriz las tiene que tomar y proclamarlas. Porque que van de Gebihan lo midrasa. ¿Por qué? Porque puesto que son altas, la gente no las va a pisar. Raba metares letame bemakom. Y Raba explica según su punto de vista, diciendo que es el lugar, lo que marca el simán. Dice, Ukerijot bershut rabim. Pues son cosecha, perdón, en el dominio público. El Ushelo, dijimos que se los queda. Hare el Ushelo de Minashtefa, es decir, porque van rodando de un lado para otro. Bershut Yahid, Hayab Lahrid, pero si las encontró en el dominio privado, tiene que proclamar de lo Mishtanefa, porque no se mueven de un lado para otro, no hay mucho paso por ahí. De Alumot, Ben Bershut Rabim, Ben Bershut Yahid, por lo tanto, las espigas, ya sea en el dominio privado o en el dominio público, tiene que no te lo majrid, tomarlo y proclamarlo, que van de Yakire lo Mishtan Minishtefa. ¿Por qué? Porque como son pesadas, la gente, estas fardos no van a ir rodando de un lado para otro. Entonces, sobre esta pregunta la llamará de nuestra Mishnah Rabá. Tashma, ven y escucha. Tikarot, Shel Nachtom, Harelu Shelo. Dijimos en la Mishnah que si alguien encuentra pan del panadero, te lo puedes quedar. ¿Por qué? Porque todos los panes del panadero son iguales. Ah, Shel Balabait Hayab, pero si se encuentra panes caseros, tiene Hayab Leachris, tiene que proclamar. Explica la Gemara. Shel Balabait Maitama. ¿Cuál es el motivo de que el pan de casa hay que proclamar? Que van de ir Behusimán. ¿Por qué? Porque tienen un simán. Cada uno lo hace de una manera diferente. De, de Meda y Edia Rifta de Inishu, porque cada uno sabe cómo es su pan.
Veloshena resulta rabim, veloshena resulta yahid. Y da igual si es en el dominio privado o si es en el dominio público. No te lo majris. Toma ese pan y lo tiene que proclamar. Alma, ¿qué queremos decir? Simán es ulidares, simán. Un simán que está hecho para que la gente lo pisotee, que puede llegar a ser pisoteado, se llama un simán, es válido. Sí, yufta de Rabba, perdón, eso es una oposición para la opinión de Rabba. Amarle a Rabba, ¿qué te va a decir Rabba? Hatam, ahí en los kikarot, ¿sí? En los panes, Hainutama, ¿cuál es el motivo? Mishum de Mavirim ala Ojalin, es decir, la gente no pisa, no pasa por encima de la comida, no pisa la comida. Haika. Entonces, por lo tanto, en el dominio público, ni Karim, el simán que tiene se va a reconocer, ni Karim. ¿Sí? Entonces responde la camarada nuevamente y dice, ni Karim, Haishe Likshafi. Es decir, perdón, repetimos esta parte, dice, ¿cuál es el motivo de que en el pan se considera eso como un simán todavía? Mishum de Ema vinim al ojalim, es decir, hamotzea ojalim, baderech, una persona que encuentra algo comestible en el camino, en Rashai, la aboralehem, ula shiram sham. Es decir, no va a pasar por ahí, lo va a dejar ahí. Por lo tanto, no lo van a pisotear, porque el primero que pase por ahí lo va a levantar. Pregunta de Gemara, veja ika ni karim. Entonces dice, pero justamente en el dominio público, Neharim, es decir, Sheena Makbi Metaojalim Veidrosulehem. Es ahí en el dominio público donde la gente no lo va a levantar. Después de la Gemara, ni Karim. No los pisotean sobre lo que es comida, porque Haishe le Jeshufi. Es decir, ellos opinan o piensa la gente que si dejaron ahí ese pan, lo hicieron por una brujería, para hacer que las personas que lo pisoteen eh, salgan perjudicados. Contra Gamara, de ahí que Behemá, Bekelabim, es decir, ok, me vas a decir que la gente no lo va a pisotear porque el pan nadie lo pisa porque tiene miedo de la brujería. Pero hay animales, ¿acaso no hay animales, no hay perros por ahí? Dice, Atra de lo Shejije Behemá Bekelabim. Estamos hablando de una ciudad donde no hay muchos perros y animales. Pues el dueño nunca va a desesperar porque sabe que su pan es un pan de una forma particular y que la gente no lo va a coger. Dice Lema, Ketanae, digamos que esto es la misma discusión que existe entre los Tanaim, que estudiamos en la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Kol davar sheyesh bo shinui, hayav lachris, todo aquello que fue modificado, tienes que proclamarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? Matzah igul utajojeres, se encontró una rondela de higos y dentro había barro, arcilla, o Kikar Uptojomaot, se encontró pan y dentro había monedas. Entonces, de aquello que Rabbi Yehuda obliga a proclamar eso, Mijlal, tenemos que aprender de Tanakama que el primer sabio que habló en la Mishnah, Sabar opina, Harelu Shelo, que te lo puedes quedar. Dice, Svarúa, Sabru, Benea Yeshiva, pensaron así los estudiantes de la Yeshiva, que quisieron establecer la discusión entre Rabba y Rabba, como esta misma discusión. De Kule, Alma, todo el mundo está de acuerdo. La viuda y Jajamim opinan, Siman Haba Meelav, es decir, una señal que viene por sí sola, como por ejemplo ese trozo de barro o de arcilla, Sheu Asui Lipol Meelav Beigul, es decir, que va a caerse por sí solo de esa rondela de higos. Simán se llama un simán, un Mavirim a la Ojalim, y opinan también que sí, que se pasa por los alimentos. Por ejemplo, mutar lidros al ojalín. La gente podría llegar a pisotearlos o a darle una patada. Por lo tanto, el simán, esa señal que hay en esa rondela o en el pan, las monedas, etcétera, a su lidarés, es decir, puede llegar a perderse porque alguien le dio una patada. Mailav, Simane, Azul y Derez, Kamifliga. Entonces, no, ¿acaso no estamos hablando de que nuestra Mishnah también están discutiendo? Entonces, si un simán
una señal que está hecha para que la gente pase y lo pise, ahí es donde están discutiendo. Marzabar, los sabios opinan, los Simán, no se llama un simán. Marzabar, la viuda opina, Simán, sí que es un simán, y por lo tanto la viuda dice que proclamarlo. Amar Ravzvid, Mishme de Rabba, dijo Ravzvid el nombre de Rabba, perdón. Dice, no podemos establecer la discusión Besimán azul sobre este tema de un simán, una señal que está hecha para que se pueda llegar a perder. ¿Por qué? Sí, Salkadata, porque si llegas a pensar de Casabar Tanakama, ¿qué es lo que opina el Tanakama? Simán azul lo ave simán, es que un simán que está hecho para, hay posibilidad que la gente lo pisotee o le dé patadas, no se llama un simán. Mavirim, eta ojalín, es decir, y apartaríamos o pasamos por encima de los alimentos. Kikarot, entonces en ese caso, Kikarot Shel Badabait, los panes de caseros, Birshut Arabim, en el dominio público. Emay Mahrit, ¿por qué tendrías que proclamarlos? Si ya estamos diciendo que esa comida sí que se va a la gente lo va a patear y va a pasar por encima. El Amar Rav Zvid, Mishme de Rabba, entonces dijo Rav Zvid en nombre de Rabba, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, de Kule Alma Sabre, opinan. Dice, Simane azul y dares. Hebe simán. Un simán que la gente le da a dar patadas, se considera un simán. Un mavirim al ojalín. Y se pasa por delante de la comida, aunque no lo van a pisar o etcétera. Veajá, y aquí, ¿de qué estamos hablando? De algo que fue cambiado. Besimán habame elav ka mi pligue. Es decir, sobre un simán que surgió por sí solo, ahí es donde están discutiendo. De Tanakama, el primer sabio de la Mishnah, Sabar opina que un simán, Habame Elav, que viene por sí solo hacia el objeto, es decir, surge en el objeto, ¿sí? Hebe simán se llama una buena señal. Y Rabbi Yehuda, ¿qué opina? Sabar, Hebe Sivan. Repetimos. Mar Sabar, es decir, el Tanakama, Sabar, Simán Habame Elav, lo Hebe Simán. No es una señal. Y Rabbi Yehuda dice, sí es una señal si viene por sí solo. Ahora, Rabá, que opina que un simán que está hecho para que le den patadas no se llama un simán, Amarleja, ¿qué te va a decir? Cule, alma, todo el mundo está de acuerdo que un simán que está hecho de tal forma que la gente lo puede pisotear o dar patadas, lo ave simán, no se llama un simán. Ven, Mavirim, alha o halim, y que no se deja pasar por la comida. Por lo tanto, en la simán, shebe igul Asui Lidros, es decir, ese simán, esa señal que está hecha dentro de la rondela, no está hecho para que la gente le dé patadas. De aja, y aquí en este tema, ahí cuando evaluamos algo que fue cambiado, simán habame elab, que me implica, están discutiendo sobre un simán que surge por sí solo. Tanakama Sabar, del primer sabio opina, lo ave simán, no se llama un simán. Viuda Sabar, viuda opina, ave simán, sí que se llama un simán. Ahora, Ica de hambre, hay quienes dicen que los estudiantes quisieron establecer la mahloket de los Tenaim, la discusión de los Tenaim, me abadim, perdón, me ibrin, en ma'abirin a la ojalim, es decir, que no se pasa por donde está la comida. Entonces dices, Barúa, parecería lógico decir, de culo, alma que todo el mundo está de acuerdo, Simán, Habame, Elab, Ave Simán. Un simán que surge por sí solo se llama un simán. Vesimana suilidares lo ahabe. Y un simán que va a acabar siendo pisoteado o pateado no es un simán. Lo ahabe simán. Ah, perdón, Mailab. Bema arajin shelo halim. Yesh milifne. ¿Acaso fue a preguntar? Mailab. Perdón, un momentito, me he perdido. Ujú. My love, ¿acaso no es
Bema'avirim ala ojalim, cuando se pasa por la comida. Y entonces, que ahí están discutiendo. De Marzabar, Shema'avirim, porque un sabio dice que se pasa, por lo tanto, el simán, esa señal que es el barro que está dentro, es una señal que al final va a desaparecer. Marzabar y el otro sabio opina en Ma'avirim, es decir, que no se pasa por la comida. Amar Ravzvid Mishe Raba, dijo Ravzvid en nombre de Raba. Lo itajen la azot esta mahloket, Ma'avirim al Haujalí. Es decir, no es necesario establecer la mahloket sobre la discusión de si Ma'avirim o no Ma'avirim a la Haujalí. Eh, perdí. Ujú. Entonces, dice que Karot el Nachtom, el Balabait, perdón, los panes de caseros. Bereshut Rabim, en el dominio público. Emma, ¿y cuál sería entonces la ley? Majris, es decir, ¿por qué deberías publicitar y decir encontré este pan? Por lo tanto, explica la Gemara para que podamos explicar lo de antes. Ela, entonces, Amar Rabzvid Bishme de Raba, dijo Rabzvid en nombre de Raba. Jule Alma, Sabre, todo el mundo está de acuerdo y opina. Simán Azulidares, Ave Simán. Un simán que está hecho para golpearse se considera un simán. Como lo que dijo Raba, Umavirim lo Halim, que si se pasa por donde está la comida, se le deja pasar aunque esté en el suelo. La Jave Simán, Haba me elab, lo que me implique. Y aquí, en una señal que surge en ella por sí solo. Ahí no discuten. Es decir, Haba me elab, lo Simán, es decir, el hecho de que venga solo, no es una señal. Pero viuda, Shemehayev, Leachris, de viuda que obliga a proclamar que encontró ese objeto. Ujú, me perdí. Un segundito. Es decir, decíamos que la discusión estaba en que en Simán Haba Me'elav Kami Pligue. Es decir, si un Simán que surge por sí solo se llama un Simán. Veu Kama, Betana Kama, perdón, el primer sabio que dice Hareelu Ushelo, que dice esto es suyo, Sabar, el que opina. Haba Me'elav, lo Abe Simán, si viene por sí solo, no se llama un Simán. Rabbi Yehuda Bata Rabbi Rafon. Rabbi Yehuda está bien detrás de Rabbi Rafon. Rabba, ¿sí? Amar leja, de Kule Alma, Simán Jeazú y Lidares. Los Simán, es decir, todo el mundo está de acuerdo que un objeto que está hecho para ser que puede llegar a ser pateado o pisoteado en la calle, no se llama una señal. Vema, vinimos a la hojalín y que no se para sobre la comida. Ajá, Ana me elab lo, es decir, Hebe Simanej. Rabbi Yehuda, Sabar, Hebe Siman. Bien, dice Rabbi Yaakov, Mishme de Rabba. Rabbi Yaakov en nombre de Rabba. Clala de, perdón, de Abita. Es decir, la regla general, Aklal de Abeda. La regla general en un objeto perdido. Medubal, estamos hablando. Si es vos, Simán. Estamos hablando de un objeto que tiene una forma de reconocerse, tiene una señal. A la que van de amar, ahora pues lo que dijo y explicó, lo have lan la legisalonkis. Y cuando la persona escucha al que perdió y dice, ay, capará, me va a surgir una deuda, meish lemine, de aquella persona a quien le pertenece. Entonces concluye la Gemara aquí, dice, Harelus el otro, puedes quedar. Amar Rabzvid, Mishme de Raba, dijo Rabzvid en nombre de Raba, Klal de Abirta. Es decir, Aklal, la regla general, Shebirim, Bebor,
Yeshbo Siman. Es decir, estamos hablando de una pelea que se hace en un pozo donde hay una señal. Que van de Amar, puesto que dijo, puesto que está recibiendo, sí, Habule legislaron Kis. Es decir, que le dijo que sean para ti como una inversión. Entonces ahí, Hakol al-Met. Entonces ahí todo se le carga al muerto. Finis Hazar, Mejise. Perdón, Meesh, Lomina, perdón, Meesh Lomina, es decir, Nityaesh, Jefes, es decir, él ya desespera encontrar ese objeto. La Moshe de Mikan, y el que lo encuentra de aquí en adelante, haré el se lo puede quedar. Amar Rab, dijo Rab, perdón, Amar Razvid, Mishme de Rabba, dijo Razvid en nombre de Rabba. Yair, que te acuerdas de la y Karot, Bereshut Rabim, si encontró panes en el dominio público, ¿de qué estamos hablando? Ariel son de Bereshut Yahid, y si es el dominio privado, o de Arnefila, o de camino, en el camino de caída. Vein de Arnefila, Shenafal Mimenu, que se cayó, va de viaje en el camino. Ariel, Ushelo, esto se lo puede quedar. Simán, ¿cuál es la regla para acordarse de todo esto? Dice, Beze, y eso y esto. Hotel Mordejai Yehudi hace el Brit Milá y después veremos, ¿sí? Notel Zebeze, Bedabar Shem Bosiman. Estamos hablando de que de algo que no tiene una señal. Aval, pero Bedabar Shem Bosiman, si es algo que tiene Siman. Lo Shena Bishut Arabim, Velo Shena Bishut Arabim, me da igual que sea en el dominio privado, en el dominio público. Vender a Nefila, ya sea que estaba cayendo, vender Anijao que lo está poniendo tranquilamente. Allá habla Gil, Nicole Macom, tiene que proclamar en todo lugar. ¿Por qué? Mishum de Siman Tov, es decir, le esperan, ¿sí? Vender a Nefilá o vender Anajá, Hayab Leahri, tiene la obligación de proclamar. Muy bien. Mishum se Siman Azul de Dares, Nashar de Siman, porque un Siman, aunque vaya a ser pisoteado y desaparezca, se considera un Siman válido. Dice, ahora volvemos a la Mishnah. ¿Qué dijimos en la Mishnah? Maharudot Sheldagim, es decir, fardos de peces, no fardos. Cuando se enganchaban en una especie de gancho, se llevaban todos los peces que se pescan. Ahora alguien se lo olvidó, se lo encontró ahí una persona. Dice, Emai, es decir, ¿cómo vamos a decir que esto es suyo? Lehebe Kesher Siman, a lo mejor el nudo que él hizo para atar esos peces es un simán, ya es una señal, porque los ata de una forma específica. Dice, Bekitra de Tzaida, es decir, Bekesher Shenaug, es decir, el nudo oficial que hacen todos los cazadores, los pescadores. Kule Alma, Aji, Miktare. Entonces, para todo el mundo, ¿cómo es que finalmente quedaron? Dice, Bella, Bemiña de Shavin. Repetimos, Becatra de Zaida. Ok. Kule Alma, Eji Mekatre. Es decir, Shekulam, Koshrim, que ven un exable simán. Es decir, ¿qué pasa si todo el mundo lo ata igual y no se le considera un simán? Contra la Gemara, lehebe minyan. Entonces lo que cuenta para demostrar que es suyo será el número de peces. Simán, eso será el simán. Beminyan de Shavi. Y dice, y bueno, y si todos los pescadores llevan más o menos el mismo número. Entonces, Baumine, me Rav Sheshet, le preguntaron a Rav Sheshet, Menain, ¿de dónde sabemos que Hebe Simán, acaso eso va a ser una señal? O a lo mejor vamos a decir que no. Que Amar Lehu les dijo Rav Sheshet, Tenituja. Es decir, estudiamos en la verdad, Pshita, es evidente, de sobre esta duda. Matzah, Keli, Kele Kesef, Keli Nehoshet.
Gasterón Shel Abar, y si una persona encontró eh, plata, utensilios de bronce o algún tipo de trozo de bronce, mejor que li, matejot y todo utensilio de hierro, harelúshelo, eso es suyo. Amash, Yiten, Oto, dijo que se lo den a él, abdo. Es decir, ni a él, perdón, Yiten, Oto, hasta que no se lo den a él, que no se lo den a nadie más, o Yehaben, Mashkerota, o hasta que arregle y ponga en orden sus cuentas. Entonces dice, Sheyahon, Lomar, esta Mishkal, Amiti. Y vamos a comparar ahora por el peso. De Mishkal, Heber Siman. Y según ese punto de vista que dice que el peso sí que es una señal. Entonces, Midá, Uminyan, Nami Heber Siman. También la medida y también el peso se lo considera como un simán. Muy bien, entonces hemos visto que el lugar hace simán, que hay discusión si un simán que está hecho para ser pisoteado se considera un simán o no. Hemos visto que la cantidad se llama un simán, el peso también se puede considerar un simán. Ahora vamos y dice, la Mishnah nos enseñó, Hatijot shel basar, trozos de carne, haré el ushelo, lo puedes quedar. Dice, Emai, ¿cómo puede ser esto? Haré el ushelo, ¿cómo es que esto es suyo? Lejeve Mishkala, Siman. A lo mejor el peso podría ser un Siman. Es decir, mi trozo de carne era de 300 gramos y el compañero era de 500. Si Mishnah no me da ver, entonces dice, nuestra Mishnah está hablando Mishkan de Shavin, que todo el mundo cortaba la carne al mismo peso. El carnicero corta, pum, 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 todos iguales. Tejebe Hatija Gufa. A lo mejor el trozo mismo de carne puede ser un Siman. Siman. Tejebe Hatija Gufa Siman. Omar, Shabazar allá me ever me suyam. Es decir, ¿a qué se refiere? Yo perdí un trozo de jarrete, de mejilla, yo perdí un trozo de pata, yo perdí un, ¿sí? La carne en sí es o de dafka, es decir, o del cuello, o de atma, o del muslo. Miló, Tania, ¿acaso no fue enseñado? Matzah, Hatijot, Dagim, se encontró trozos, pescados, que sí que tienen una señal. Vedag Nashuj, un pez que fue mordido, dice Hayab Lachrido, tiene que publicitar que lo encontró. Veim Matzah, Javiyot, Shel Yain, se encontró toneles de vino, Beshel Shemin y de aceite, Beshel Tebuá o de cosecha, Beshel Grogerot o de higos, Beshel Zetim o de aceitunas, Arelu se los puede quedar. Y a Javi Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Bedeika, Simana, Bifseka. Es decir, cuando hay un simán, Bejituj, es decir, parcial. Shelo, Hatjan, Kederech, Ajotjim. Es decir, que no se quitó ese simán de la manera en la que se suele quitar. Quijá, ahora, por lo tanto, o según de Raba, según lo que dijo Raba, a ver, Quijá de Raba, Barrabuna, como aquello que dijo Raba Barrabuna. Shaya Sholeach Basar le de Goy. Cuando le mandaba la carne a su esposa por medio de un no judío, dice, Mejatech le cortaba la carne atlata carnata, es decir, en forma triangular. Y ahí todo el mundo, ella reconocía que era la carne que le cortó el marido. Udaika Nami también así puntualizó, explica la llamará, Simán Bejituj, un alimento que va a ser cortado. Af, Ajajamim, Bejatima Asura, perdón. Otra vez, dice Javier Mayaskinan, ¿de qué hablamos aquí?
Bedeika simana be pasca. Es decir, cuando hay una simán, una señal en la forma en la que se ha cortado. Quijá, como de Raba, como lo que dijo Raba Barrabuna. ¿Sí? Dice, Mejatech le atilta carnata. Es decir, la forma de un triángulo de simán Hashinui, lo Jalif et a Hatija Bejatija Atzura. Es decir, la forma en la que vas a cortarlo no va a inferir en lo que estamos hablando de, ¿sí? De si se va a reconocer o no, o si se va a perder el simán. Karnata, para la forma de los tres, de simán, para un banquete, Shagoy, Loya, Jalif, Eta Hatija, Bematejes la Sura. Si me estás hablando de que es el banquete de los novios que están ahí, que donde el camarero todavía no invalidó los otros platos. Vedai Kanami también puntualizamos así, dice Madua, Hayab, ujú. Dice Katane, Dumia de Rab Nashuch, Shmamina. Es decir, repetimos la última parte, dice, ujú. Es decir, en cuanto a la forma triangular, con Musiman, Loya Jalif no lo va a cambiar. H. Ajatija, ujú, perdón. Es decir, de una forma triangular, le siman. En cuanto al simán, Shagoy, porque el no judío, no ya jalife tajatija, no va a cambiar el trozo, ¿sí? Be hatija asura, por un trozo de carne prohibida. Udekanami, entonces también así enseñamos, que la verdad que dice que Sheyesh va Bejitón, dice Alma, que se entiende aquí, Katane, perdón, está enseñado entonces en la Mishnah. Dice Dumia, ¿a qué se refiere? Dumia de Yoma, perdón, Dumia de Rab Nashu. Ujú. Shemamina, dice efectivamente, así es. Amar dijo que el sabio. Aboné, perdón, Javiot Shel Yain, Beshel Shemen, Beshel Tebuá, toneles de vino, de trigo o de cosecha, Shel Gregorot, Shel Zetim, sobre las especies de peces, perdón, Rogueros de Tim, es decir, uvas que todavía no están muy maduras, al Shelo se las puede quedar la persona. Veló, y no se va a quedar en ella. Haré Shinui, Meshane, Lehalan. Vamos a ver más adelante que el cambio de lugar cambia la suerte de la persona. Gede Shemen, Vegede Shemen, ya en cuanto al aceite, tiene que regalarle una pistolita. ¿Sí? Perdón, repetimos. Dijo que es sabio, Javiot, Shel Yain, Beshel Shemen, toneles de vino y de aceite, Beshel Tebuá, o de cosecha, Beshel Grogerot, y también de higos secos, Beshel Zetim, de aceitunas, Arel se las puede quedar todas. Pregunta Gemara. De Hatnan, pero si nosotros estudiamos una Mishnah más adelante, que de Yain y que de Shemen, una persona que encontró vasijas de vino y vasijas de aceite, allá habla a Cris, tiene que publicitarlo. Pues Amar, Rabbi Yohanan, Amar Rab, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rab. Dice, Pit Matnitin, Shehayab Lachrid, nuestra Mishnah que nos dice que tiene que publicarlo. Bereshut, perdón, Berashum, es decir, Bejavit sobre un tonel, donde está apuntado de alguna forma. Pregunta entonces la Gemara, Mima Sheheimidu eta Mishnah Bejavit Setuma. Ahora, si me estás estableciendo la Mishnah sobre un tonel que está cerrado, y a eso se refiere con que tenía
un rashum, porque estaba cerrado y se ponía un poco de barro para cerrar y eso era una señal. Miklal, de ahí, ¿qué entendemos? De Beraita Befatuach, es decir, lo podemos aplicar a una Beraita sobre un tonel que estaba abierto, que por lo tanto no tiene simán. Y Bepatuach. Ahora sí me dices que es una abierta. Maus treja a Beraita, ¿por qué necesita la Beraita Lomar? Shekazó Bahem, que tiene que ser un tonel como este. Haré Aveda Midati, es decir, es una Aveda con conocimiento. Él sabe que ese vino se lo está echando a perder. Después la cámara dice, Amar Raboshaya, dijo Raboshaya, Bematzif. Es decir, Sheniach eta Masech, eta Michse, Alea, habló y dijo Betit. Es decir, puso la tapa, pero no lo selló. Muy bien, responde entonces la cámara y explica, otra explicación. Abaye Amar dijo Abaye, afilu tema idi berashud. Es decir, tanto uno como el otro el tonel está cerrado y marcado. Pero ocasionó dificultad. Kan, uno es Kodem, Sheniftehu, Aotzarot, es decir, uno se abrió antes de que se abra la bodega. Kan, el otro se refiere a que el Ajat, después de que se abrió la bodega. Ajat Sheniftehu Aotzarot. Ahora aquí, ha, que fi amase. De Rabbi Yaakov Bar Abba. Entonces, por causa de esta historia de Rabbi Yaakov Bar Abba, Ashkach, Javita de Hambre, se encontró una vez un tonel de vino. Lealta, Leahar, Sheniftehu, después de que lo abrieron, sí, Haotzarot. Ata le camé de Abaye, se fue a ver a Abaye, a amarle, le dijo, Azil Shekol Minach, es decir, ve y toma de lo tuyo. Kach Ota, es decir, toma para ti lo que tú quieras. Después en la cámara dice, la Gemara responde, dice, Besimán, estamos hablando de un simán, una señal, Makom, es decir, es un lugar. Sobre eso discutieron Rabá y Rabba, arriba, como vimos. Rabá y Mine vinieron a preguntar, Rav Papi, perdón, Rav Bibi, me Rav Nachman. Le preguntó Rav Bibi a Rav Nachman. Dice, Olo, o a lo mejor no, allá simán, a lo mejor no había ninguna señal. A Marle le dijo, a Marle, Rav Nachman, le dijo Rav Nachman a Rav Bibi. Tenituja, es decir, estudiamos claramente la diferencia entre la Beraita y la Mishnah, porque nosotros, Shoshaninu, ujú, eh, ¿dónde? Traíamos Rabbi Tarfon, perdón, Rav Bibi y Rav Nachman. Dice, Makom, Hebe Siman, el lugar sí que se considera un Siman, Olo, o a lo mejor no se considera, Olo Hebe Siman. A Marle le dijo Rav Nachman a Rav Bibi, Tenituja, lo estudiamos. De Matzah, Javillot Yain se encontró barriles de vino, Beshel Shemen o de aceite, o de cosecha, Beshel Gegorot, o de higos secos, Beshel Zetim, o de aceitunas, o Shel Shemen, o de aceite. Ujú. Otra vez se me ha vuelto a ir. Pues entonces, estos casos, Arel Ushelo se lo puede quedar. Ve Salkadata, si vienes a pensar, Mekom, Havesiman, qué lugar sí que marca una señal, dijo, los Macom debería haber publicitado que encontró ese tonel en ese lugar. Amar Rav Zvid, dijo Rav Zvid, Ajab Mayeskin, le quedamos aquí, Berrakta de Nahara, es decir, el lenguaje del pueblo. Amar Rav Mari, dijo Rav Mari, Maita Mamru Rabanan, ¿por qué motivo están los sabios? Raketa de Nahara,
lo habe simán, es decir, que el, dijo Rav Mari, ¿cuál es el motivo de que son los sabios? De que de Nahara lo habe simán, es decir, el lugar no se considera como señal. Y Shum, Damrinan, porque ellos qué piensan. Amrinan lele me va a ir, a que lo va a explicar. Kolaji, es decir, le va a contar todo esto. Ujú. Perdón, un segundito, me he perdido. Otra vez. Entonces, ¿qué le dicen? Dice, Kieji de Itrame le didach, Efishen Irmad leja, Sheibe de Cham Abait. Es decir, igual que te insinuaron que se perdió en la casa, Itrame Nami leja veraj. Entonces también sospecha un poco de los que te invitaron. Ica de hambre, quienes dicen, Amar Rabmari, que dijo Rabmari, Maitama, Asur Rabanan. Perdón, Maitama Amru Rabanan. ¿Por qué motivo dijeron los sabios? Mekom, lo Hebe Siman, que el lugar no marca el Siman. Shafilu, y Mejaben, Veomer, incluso que tengan intención y que diga, Veomer, Shabbat lo, que aquello que perdió, Shabbat lo, dice Shem Makom Ploni, que está en ese lugar, en una Shatsiba, no se considera una señal. De Amrinan, porque nosotros decimos, de Amrinan lee, Kol, Eji, de Itrakeme, de Didach, Ha, Ahu Gabra, es decir, todo aquello que se puede limpiar las manos de él. Dice, ahora con este hombre, Itrame Nafshe Lejaberech, Shibed Behai Makom. Y yo le agradezco que hemos perdido esto para llegar hasta este lugar. Dice, y entonces que Damrina le Kieji de Itrame Lerida, cuando que eh, Ibua, cuando se perdió Jaima como en este lugar, Itrame Nami Lejaberech Shiabed Behai lugar, no, pero nosotros sospechamos que a lo mejor él va a venir y va a mentir y decir, no, a mí también se me perdió en este lugar. Dice Augabra, esa persona de Ashkach, que Kofra be Atzrata. Es decir, encontró un Zefet, Bebet Habad. Zefet. Es decir, es algo que no tiene una señal. Ata le camé de Rab, se fue a ver delante de Rab. ¿Qué tiene que hacer con ello? Amar le dijo, Rab, Zil Shekol Nafsheja. Ve y tómalo para ti mismo. Dice, Jaize, vio Rab a esta persona que de Lirot, Bosh, en Bazé, Kol Hashash, para ver que no había ninguna sospecha en él. Lema, digamos, dice K, que viene, Kamar, que viene y dice, Rabbi Iba, Mishum Yehush, Abealim, ¿esto por qué funcionó? Porque los dueños desistieron de ella. Pero otra vez, lo revisaste cargado, Shub, se quedarlo, Gidlo, Sham, a lo mejor no nacía en ese lugar, de espinas, conocidas. Shabar Zman Rab, eh, ujú. Shabar Zman Rab, me matai Sheze Abar. Es decir, ya pasó mucho tiempo desde el lugar, desde el momento en el que lo perdió. Hasta aquí llegamos. En este lado, que tengamos un excelente día y escuben.